NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que todas se reúnan y haya un solo rebaño y un solo pastor. Palabras del buen pastor por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, palabras que también asumió con humildad y según su cargo, ¿verdad?, de sumo pontífice, San Juan Pablo II. Durante su pontificado fueron importantes los gestos que él realizó de apertura, de tender la mano a los representantes de otras religiones y, más concretamente, lo que se llama el ecumenismo, es decir, entre cristianos, buscando la unión de todos los cristianos, que sabemos que es un dolor muy grande de todos nosotros el encontrar estas divisiones entre cristianos cuando el principal mandamiento de Jesús fue quiero que seáis uno, como mi Padre y yo seamos uno. Entonces esto siempre ha sido una herida abierta en el costado de la Iglesia desde que se diera la separación, bueno, durante el cisma de Occidente, después también tenemos el protestantismo con sus diversas ramas, y este cuerpo de la Iglesia sigue hoy llagado, podemos decir, por esta separación. Por eso el padre Antonio Ruiz, que nos acompaña hoy, me parece que quiere compartir con nosotros el pensamiento de Juan Pablo II acerca de este ecumenismo y del apostolado que los católicos podemos realizar de cara a la unión. Bienvenido, padre Antonio. Ya he hablado tanto que no le he dejado ya más que decir sí. ¿No es verdad? Así es, muy bien. No hay problema, hermana Carmen. Bueno, bienvenido. He tratado, padre, en realidad de situar un poco para que los amigos oyentes que no estuvieron anteriormente con nosotros pues ya sepan de qué se va a hablar. Sí, ciertamente, cuando Cristo dio la misión, id al mundo entero y predicad el Evangelio, pues tiene la misión que enfrentar distintas circunstancias o situaciones. Por eso lo primero hay diríamos que no lo hemos considerado, pero que es lo primero ir a los mismos católicos, ¿no? A los mismos creyentes, aquellos que ya están, pero que llevan una vida tibia, no así. Y entonces uno de los acicates, de los alicientes, de los despertadores son los conversos, ¿no? Cuando uno ve a un converso que ha dado un cambio en su vida, que ha tenido una experiencia y que lo vive fervorosamente, lo vive comprometidamente, lo vive de un modo que le arrastra toda la vida, pero con un entusiasmo, una felicidad, ¿no? Claro, uno veía al Papa Juan Pablo II, era un convencido de su fe, no es uno que, diríamos, le han enseñado la fe y por costumbre lo hace, no. Era uno que realmente la vivía y amaba esa fe. Él se encuentra con André Froissart, este gran convertido, y entonces son dos de caminos por procesos diferentes, muy diferentes, André Froissart y Juan Pablo II, los dos viven fervorosamente su fe. Claro, a Juan Pablo II le llama la atención de una manera, diríamos, bien, ¿no?, provechosa y gozosamente, ese fervor, ese entusiasmo de André Froissart por la fe que ha aprendido, que ha llevado y que está viviendo, ¿no? Entonces, una de las primeras motivaciones
que tiene esas palabras del Señor, y que Juan Pablo II lo llevaba tan metido dentro que le hacía no estar quieto. Por eso es realmente el Papa que más se ha movido en la historia. Podríamos decir que, bueno, es que los papas anteriores no tenían los mismos medios. Claro. Es verdad, pero eso no... Viajar a la otra parte del mundo les hubiera ocupado media vida. Pablo VI fue el primero que lo hizo. Cierto. Hasta Pablo VI no hubo ninguno que viajase hasta el nuevo continente, ¿no? Claro, Pío XII viajó a América, pero sí antes de ser papa. Viajó como nuncio, tengo entendido, por ejemplo. Él al encuentro del presidente y todo esto, sí. Claro, pero, enviar un nuncio lo enviaban a China, lo enviaban a todas partes. Claro. San Francisco Javier, pues también iba como nuncio y enviados, o sea, eso sí, pero el Papa en sí, en persona, claro, no ha habido hasta que no ha habido la oportunidad de hacer los viajes sin que le costase toda la vida, ¿no? Todo allí unos cuantos años el ir y el regresar. Entonces, vemos que Juan Pablo II esto lo llevaba muy dentro y por eso se dirigía a los católicos. Pero él no solo consideraba a los católicos como la misión del Papa de ir y predicar el Evangelio. Habíamos comentado algo sobre ese temor de algunos cristianos en el programa anterior de no ser proselitistas, ¿no? Esto que hoy se critica. Y esa invasión religiosa o colonización religiosa, ciertamente que no es ni lo que el Juan Pablo II hacía, ni lo que la Iglesia propone. Eso de obligar o es decir, imponer la religión a un pueblo, por ejemplo. Claro, es llegar, o sea, una colonización, barrer lo que hay y meter lo que yo traigo, que eso es imposición. Pero es que la evangelización es proposición, no es imposición, sino proposición. Y por eso Juan Pablo II animaba al apostolado. Pero ese apostolado, como Andrés Frossá, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Si uno no está convencido, como Juan Pablo II, como apóstol de la vida, pues él podía decir, ¿no?, que a su madre le propusieron que lo abortara. Y él da gracias a Dios por la vida, por todo lo que ha tenido en la vida, y realmente nosotros también, por ser tan amado, es el Papa Juan Pablo II, donde quiera que iba, pues era amado. Entonces, no quiero decir que el 100%, que había algunas personas muy descontentas o descontentandizas, que no había manera de contentarles, porque ¿qué puedo hacer yo en lo del Evangelio? Aquello de, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos tocado lamentaciones y no habéis llorado. Entonces, ¿qué podemos hacer para que os pongáis un poco en sintonía, ¿no? En sintonía. Sí, hay personas que nunca están contentas, pero la función del Papa no es contentar a todos humanamente, porque primero eso es imposible. Jesús nunca pretendió agradar a todos y por eso fue crucificado, ¿no? Así Padre, él agradó a su Padre Dios y se entregó al 100% a todos nosotros y eso cuestionó muchas cosas y trajo pues su pasión y muerte y también su resurrección. Y el Papa Juan Pablo II también tuvo que sufrir muchas incomprensiones, incluso, Padre, usted nos lo comentaba en el último programa, por este mismo ir al encuentro de otras confesiones religiosas. Hubo personas que esto lo vieron muy mal. Cuando ya se citaba a los protestantes, a cualquier, diríamos, cristianos, ¿no?, para un encuentro de oración y demás, ese ecumenismo que es entre cristianos, la evangelización entre cristianos. Al fin y al cabo, vemos que los mismos cristianos, pues unos aceptan unos sacramentos, otros, unos pues interpretan la palabra de una manera, otros de otra. Entonces, el proponerles que esa unidad que Cristo, por esto creerán, porque estáis unidos, ¿no? La unidad de los cristianos es lo que va a demostrar ante el mundo la verdad, la realidad del Evangelio que se predica. Y esto lo tenía Juan Pablo II bien comprendido, y por eso promover los encuentros ecuménicos es para dialogar sobre el Evangelio, la palabra de Jesús. O sea, no es
ir condenando, sino ir enseñando. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces, si todos lo decimos y si todos lo vemos, y poder aportar su granito de luz, de verdad, ¿no?, a cada uno de esos momentos. Y es verdad que eso se hace solamente en un talante de amistad y de humildad. Amistad y humildad. ¿Sí o no? Antes lo hemos dicho, ¿cómo uno puede pretender acercarse buscando la unión con los hermanos separados si lo hace desde la imposición y la soberbia? Pues jamás va a funcionar. Imposición y soberbia y acusación y como sacarle los defectos. Entonces, no es hiriendo, no es, porque al fin y al cabo, aunque sea verdad que están en el error y sacarles el error como tal, que tú estás en esto, en esto y en esto, entonces siempre duele y hay que ser muy humilde para poder aceptarlo. Entonces eso revela a cualquiera y dice, no, ya contigo nunca más quiero hablar. ¿Por qué? Porque me ofendes, me haces sentir mal. Ahora, una cosa es echarle en cara los errores y otra cosa es proponer la verdad. Entonces yo no te estoy diciendo, sino que si esta es la verdad, yo te propongo la verdad del Evangelio, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, y yo creo que Juan Pablo II, su misión era esto, predicar la verdad. Entonces aunque su lema era totus tus, ¿no?, pero ser eso, un misionero de la verdad donde quiera que iba, siempre de la mano de la Virgen para demostrar realizar, más que demostrar, realizar lo que Cristo mandó, ir y predicar al mundo entero el Evangelio. Y por eso promovía las reuniones estas de ecumenismo. Pero también esos encuentros con las otras religiones, que ya habíamos comentado algo en el programa anterior, en esto una persona somos, o sea, no solamente ideas inteligentes, no solamente es una inteligencia que basta con ponerle la verdad. Entonces somos personas, tenemos sentimientos y los de otras religiones pues también. Si se les trata como personas, si se les hace comprender el aprecio que se le tiene y demás, hay que primero promover el acercamiento. Una vez que ya estás en el acercamiento, entonces viene el respeto por la persona. Una vez que entras ya en el ámbito de la persona con un respeto, por más equivocado que esté, eso lo vemos un padre, cuando su hijo está equivocado, viene lo que sea, pues puede tener distintas actitudes, pero si le ve, eso es una tontería, eso es no sé qué, su hijo se cierra y ya contigo nunca más hablo. Y eso es lo que causa unas distancias enormes entre padres e hijos, ¿no? Vemos que Juan Pablo II no era así. Él tenía ese respeto, sabía ver a los demás, aunque yo diría que era el hombre con un gran respeto por la persona, pero con ideas claras. No es que dijese mentiras o que ocultase la verdad. No iba a echarle en cara la verdad como una acusación, sino buscar la amistad, ese acercamiento, ese respeto por la persona, por sus creencias, pero llevándole por lo menos que conozcan a Jesucristo. Y a veces se nos olvida esto. Creo que eso lo hacía muy bien Juan Pablo II. Para mí, ciertamente, su comienzo, que empezó a hablar, ¿no?, de la persona de Jesucristo, de la Virgen, de San José, entonces de la Iglesia, según él iba exponiendo, simplemente es, a veces creemos que ese diálogo entre religiones es convencer al otro. Y es lo que dijo Jesús, es proponer el Evangelio, es presentar a la persona de Jesús. Y basta con que uno le presente, surge el enamoramiento, surge el interés, surge la admiración. Uh-huh. Y ya con eso sería un buen comienzo. Claro que sí, padre. Sobre todo, bueno, cada uno de nosotros puede pensar en su propia experiencia. Tiene usted, pero vamos, toda la razón. Cuando alguien nos convence, o sea, cuando hemos seguido a alguien. Yo puedo pensar el padre Rodrigo Molina, un sacerdote católico ejemplar, pues al que personalmente pues yo seguí, usted también, ¿no? Pues conociéndolo. ¿Por qué? ¿Porque me ha impuesto unas ideas? No. Porque he observado que las ideas
totalmente lógicas, coherentes con el Evangelio, las propias del Evangelio que él está diciendo, es que las estoy observando en su vida. Entonces, esa luz que desprende esa persona, una luz de honradez, de coherencia, de veracidad, es lo que me lleva a seguirlo. Porque digo, caramba, esta persona, como usted muy bien decía, no solo me está diciendo palabras muy bonitas, razonamientos perfectos, ¿no? Como un gran intelectual que sabe mucho. Bueno, eso lo puedo encontrar en un libro, pero un libro no lo voy a seguir. Así es. Entonces, si lo veo en una persona y veo que esa persona, además, en su comportamiento, en sus actitudes, lo hace, o sea, trata a los demás con amor, con compromiso, está dándose a los más necesitados, con sacrificio propio, como lo que usted ha dicho del respeto, del cariño de las personas. Pero es que no lo veo en un papel, lo veo en las manos de esa persona, en sus ojos, en sus palabras. Caramba, eso sí que convence, padre. Yo creo que la persona del Papa Juan Pablo II, yo por lo que he oído, pero claro, solamente lo he oído de católicos, ¿no? No he tenido la oportunidad de hablar con personas de otras religiones que se hayan encontrado con él. No, pero hemos visto en los viajes apostólicos del Papa cómo viajó a lugares donde había muchos musulmanes, sobre todo a la India, claro, ¿no? Pues muchos hindúes, otras... Y musulmanes, ahí en la India musulmanes, otras religiones, y cómo, por ejemplo, los hindúes en general, buscaban ponerse en un lugar para ver pasar al Papa o para que el Papa lo viese a él cuando pasaba, y era como sentir que esa mirada, una persona buena que te mira, pues al fin y al cabo te hace algo de bien, y por eso también acudía. Entonces vemos que Juan Pablo II no solamente acudía, diríamos, personas ya motivadas por la fe católica, sino simplemente por la bondad. Entonces, cuando una persona acude, como Juan Pablo II, a verlo, a escucharlo, solamente por su bondad personal, ya puede uno predicar. Y cuando Juan Pablo II hablaba de Jesús, hablaba del Evangelio, siempre se va quedando. Y para muchos, pues tal vez sería una razón o el primer contacto con la persona de Jesucristo, gracias a esos viajes apostólicos de Juan Pablo II. Uh-huh. Entonces ahí es donde uno ve el llevar el Evangelio como lo hizo Juan Pablo II a los demás. Y en esto, ciertamente, ese trabajo, esa misión, diríamos, ¿qué es lo que la Iglesia tiene que hacer? Yo diría, vemos o hemos podido observar en Juan Pablo II esa misión evangélica apostólica de la Iglesia, que él lo realizó plenamente y que nos invitaba a ser misioneros. La Iglesia tiene que ser misionera, es misionera por esencia, desde el primer momento de su nacimiento. Padre, lo que acaba de decir usted nos lanza a un nuevo tema importantísimo, porque, atención amigos oyentes, en nuestra época yo creo que a muchos quizás que han entendido mal el Concilio Vaticano II, y espero que lo podamos seguir explicando bien también en un próximo programa, si es necesario, los que lo han entendido mal, a lo mejor dicen, bueno, hay que respetar la religión, hemos hablado de respeto, claro, atención, muy bien, hay que respetar la persona de cada uno. Entonces, si lo interpretas mal, dices, vale, entonces yo respeto la religión de todos. Por lo tanto, no les voy a hablar de Jesucristo, no les voy a hablar de María, no les voy a hablar de los sacramentos, porque como respeto tanto el pensamiento de cada uno, yo... De la vida eterna, claro, del bien, del mal, etc. ¿Por qué? Porque entonces pienso, pues no tiene sentido ser misionero. Porque si eso es entender, para mi gusto, y también el Concilio Vaticano II nos lo dice, es entender muy mal las cosas. Pero así es como pensaba Juan Pablo II. ¿Cómo? Él no decía que había que respetar no tocando ni nada, sino que el respetar
O sea, no es esto. A eso me exacto, refiero, estoy ¿no? demostrando pues un error, pero que lo tienen algunas personas, que dicen, pero ¿para qué le vas a cambiar si están tan contentos? O Así tal, yo qué sé, tal tribu africana o tal pueblo indígena que pues cree en el sol, cree en sus dioses. ¿Para qué molestarlos si son buena gente y quizás nosotros tenemos más vicios que ellos? Entonces, tienen estos razonamientos para, en realidad, zapar toda labor misionera. Exactamente. Ahí podríamos decir, están muy equivocados y en ese error, en esa equivocación ellos pues están confundiendo lo que es el respeto con diríamos, que no es avasallar a la persona, eso es respetar. Es que hay distintos modos de respetar y este modo erróneo, es decir, dejarles en su error, eso, claro, ni Juan Pablo II, ni yo tampoco lo entiendo así, ¿no? Que es dejarles en el error. Respetar a una persona es no humillarle por el error, es comprender que todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer un error, diríamos cada uno, pues ve su propia debilidad. Entonces lo que el respeto es no despreciarle porque sea una persona que esté en el error y demás. Acogerle como persona con un valor, pues si Cristo dio la vida por los pecadores, por las almas, entonces tiene un valor divino. Entonces, reconocer su valor divino y animarle, alentarle, ayudarle para ir más arriba, crecer en el bien. Y creo que eso es el camino del respeto verdadero. Lo otro que usted dice, que algunos han confundido con el dejarles estar en su modo o en su que cada conocimiento. Cual, dicen ellos que cada cual crea lo que quiera o piense lo que quiera. Eso, claro, eso no es... Nunca Cristo habló así. Así es. Ni Cristo ni Juan Pablo II. Yo nunca he visto a Juan Pablo II que diga, no, a esos déjenlo en paz, no traten de cambiarlos. Claro, el tratar de cambiarlos, si yo voy a cambiarte, voy aquí, vengo a hacerte un lavado de cerebro. No, eso ni lo ha hecho ni lo ha alentado Juan Pablo II. Es evangelizar. Y evangelizar es proponer la persona de Jesús para que lo conozcan, y en ellos es lo que tiene que surgir el deseo de conocerle, de amarle y de seguirle. Pues entonces, si yo te propongo la maravillosa vida de Jesucristo, y por eso Juan Pablo II iba predicando por todas partes a Jesús. Y dando ejemplo, ¿verdad, padre? Ejemplo. Es que ahí está. Yo te lo propongo y eso es la santidad en realidad, entiendo, padre. Por eso él ha sido canonizado, porque es ejemplo para todos. Él ha ido anunciando, proponiendo la fe en Jesucristo plena, ¿no? Pero a la vez dando ejemplo, es decir, siendo él mismo como una flecha indicadora de por aquí lo vais a encontrar. ¿Y cómo? Por el perdón, por ejemplo, tal como él lo vivió, ese perdón a los enemigos, ¿no? Queridos amigos, yo quisiera en este momento invitarles para que pidamos a Jesús el Espíritu Santo, también por intercesión de San Juan Pablo II, para que cada uno de nosotros en nuestro entorno seamos valientes en anunciar el Evangelio, pero tal como lo hizo San Juan Pablo II. ¿Le parece bien, padre? Muy bien. Se lo vamos a pedir con esta novena en unión con NS Televisión. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz.
Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be glorified.